Es Shalom, shalom para todos, para todas. Amén. Agradecido con Yahweh porque nos permite estar en su presencia y nos permite dedicarle tiempo al estudio de su palabra. Amén. La suma de la palabra de Yahweh es verdad. Toda la suma de sus juicios es verdad. Amén. Entonces nosotros vamos a estar estudiando acerca de la escritura. Vamos a estudiar acerca de la escritura y el tema lo he titulado del papel al papiro. Del papel al papiro. Ese es el título un tanto provocador bajo el cual he titulado esta clase el día de hoy. Del papel al papiro. Amén. Sí, Jeremías 8:8. ¿Quién quiere leer, por favor, esa cita? Que se anime y lo lea. ¿Cómo pueden ustedes decir que son sabios y que tienen la ley del Señor si los cronistas con pluma mentirosa la han falsificado? ¿Quiénes? ¿Cómo pueden ustedes decir que son sabios y que tienen la ley del Señor si los cronistas con pluma mentirosa la han falsificado? Ok, otra versión, por favor. Aquí dice así. ¿Cómo, Lean, por favor. ¿Cómo se atreven a decir somos sabios? La Torá de Yahweh nos apoya y la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado. Amén. Muy bien. Gracias, mi hermano. Queremos hablar de la escritura y esta relación tan estrecha que tiene con los escribas. ¿Cierto? Para tener escritura nosotros necesitamos que alguien haya escrito. Que alguien haya escrito. Y entonces quiero que hagamos un ejercicio, trabajo de investigación, trabajo de estudio. Les voy a pedir hoy que se esfuercen mucho nos esforcemos, hagamos un esfuerzo por analizar este tema. Este va a ser un tema importantísimo para nosotros. Nosotros sabemos que tenemos aquí varios objetivos de estudio y permanentemente vamos a estar yendo y viniendo sobre ellos. Uno de los objetivos más importantes es el tema de la escritura. Pues bien, yo quiero puntualizar un poco más este asunto y por eso lo he titulado del papel al papiro. Podría seguir diciendo del papel al pergamino, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar con esta idea, con la idea del papel hacia el papiro. Esperamos poder tener un coloquio, un diálogo, una investigación formidable, maravillosa, pero esto no será posible sin la participación activa de ustedes. Para que podamos tener un resultado, apuntemos hacia la edificación, pues tiene que haber una participación activa, comprometida. Miremos nosotros la advertencia que se nos hace aquí en el texto. Es una pregunta, ¿por qué dicen somos jajamín, somos sabios? ¿Por qué lo dicen? Porque dicen tenemos la Torá de Yahweh con nosotros. Y luego dice si la ha falsificado la pluma falsa de los escribanos. Si queremos saber lo que es escritura, tenemos que despertar. Si queremos saber cuál es esa palabra inspirada por Yahweh, tenemos que despertar. Tenemos entonces que analizar el concepto de inspiración, revelación, iluminación, analizar todos estos aspectos. Obviamente no nos vamos a poder acercar a ellos el día de hoy, pero sí empezamos nosotros
a ir viendo la complejidad de un tema tan trascendente para nosotros como es este de la Escritura. Alguien dijo, y existe un antiguo proverbio judío, el cual voy a citar para dar inicio a este tema. Vamos a ver si nos dejan los vendedores. Entonces voy a citar este proverbio antiguo, este dicho judío, y es lo siguiente: cuando los judíos regresen a la tierra de sus antepasados, lo harán por un puente de papiro. Escuche con atención lo que le estoy diciendo, ¿no? Lo que dice el proverbio. Reza el proverbio que cuando los judíos regresen a la tierra de sus antepasados, lo harán por un puente de papiro. O sea que es muy importante ver el tema aquí, ¿no? Ver el tema en estos términos. Miren, vamos a estudiar, nos vamos a dedicar a estudiar. O sea, tenemos que desarrollar nuestras mentes. Tenemos que traer como que una transformación mental a nuestra vida. Entonces, para darle la perspectiva correcta a esto, obviamente se impone para nosotros la transición del papel, y cuando me refiero al papel me refiero a las Biblias. Las Biblias están en papel, la Escritura está en papiros, está en pergaminos, pero las Biblias se encuentran en papel. ¿Sí me estoy explicando? Las Biblias son un fenómeno reciente para nosotros. El papiro y el pergamino es un fenómeno de la antigüedad. ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar a este asunto? Bueno, obviamente tenemos que tener una perspectiva histórica. Una perspectiva que sea histórica. Si no tomamos en cuenta esta perspectiva histórica, vamos a tener nosotros problemas. ¿Qué quiero que hagamos entonces? En primera instancia, vamos a tener una visión correcta desde la historia sobre el tema de lo que es la Escritura. Primero, en primera instancia, nuestros esfuerzos a partir de este momento van a estar orientados a tener una visión correcta de lo que es la Escritura desde y a lo largo de la historia. Una vez que tengamos eso claro, lo segundo que vamos a hacer es enjuiciar debidamente en el plano sistemático y filosófico lo que la Escritura enseña. ¿Me estoy explicando? Son dos esfuerzos, son dos objetivos aquí. El primer objetivo es netamente histórico y el segundo objetivo tiene que ver ya con el contenido y transmisión de los textos que nosotros conocemos como Escritura. Entonces, la historia, que no podemos dejar de conocerla, y el otro aspecto es enjuiciar ya lo que la Escritura enseña, y eso obviamente lo vamos a hacer en el plano filosófico y sistemático. ¿Me estoy explicando hasta aquí? O sea, una cosa es revisar lo que hay en la historia, hermana Zulay, y otra cosa es revisar las ideas, los conceptos y la visión que tenían de lo que era el tema de la Escritura, lo que podían enseñar en ese momento de la historia. ¿Sí me estoy explicando? O sea, que hay un reto, que hay un desafío. Y por supuesto tenemos que empezar en primer lugar por la historia. Uno de nuestros errores
y de nuestras tentaciones o de los prejuicios de nuestra época y tal vez los nuestros es enjuiciar un pasado desde mi presente. O sea, por ejemplo, cuestionar la sociedad de fe o creyente, ya una deformación de la fe, del siglo III después del Mesías. Enjuiciar de manera negativa la experiencia de fe o creyente que pudiesen tener las personas en el siglo IV. Sabemos qué pasó en el siglo IV, Constantino, el nacimiento del cristianismo, etcétera. Ok, empezamos a hacer un juicio sobre aquel momento histórico, y entonces lo que hacemos es ver la historia sin tener una idea más clara, más precisa de lo que es la historia, y hacemos un juicio desde el siglo XXI con la capacidad de investigación que nosotros podemos tener hoy en día, y a veces nuestro juicio se queda ciego, se queda fanático, se queda errado. ¿Por qué razón? Porque juzgamos con criterios nuestros la realidad del siglo IV, y eso sería un error. Sería un error. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron las herramientas que tenemos nosotros. Pues si quiero tener un juicio ordenado, primero tengo que ver lo que pasó en la historia y luego pasemos ahora el análisis filosófico y sistemático de esa época específicamente. ¿Cómo entraríamos nosotros allí? Ya no de una manera sesgada, ya no con prejuicios, sin veneno. Esto lo haríamos cuando yo analice, por ejemplo, podría decir, bueno, pero es que esa gente era bien bruta, o era bien limitada, o era bien fanática, etcétera. Todos esos términos son, a lo mejor son verdad, a lo mejor no, pero a veces no son científicos, porque bueno, es que esa gente ni siquiera tomaba en cuenta la Biblia, o ni siquiera tomaba en cuenta la Escritura. Bueno, tenga en cuenta usted que la mayoría de esas personas eran analfabetas. La mayoría de esas personas no sabían leer ni escribir. Si no sabían leer ni escribir, imagínense que hubiesen tenido al lado la Escritura. ¿Y cómo se benefician de ella? De ninguna manera se pueden beneficiar de ella, aunque la tuviesen a su alcance, pero realmente no la tenían a su alcance. Otro asunto, era muy costoso el tema del pergamino, el papiro, o el códice. Tenemos que ubicarnos nosotros debidamente en esta perspectiva correcta. O sea que el monopolio del tema de la escritura lo tenían los que estaban en eminencia. El apóstol Shaul Ashalía dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. O sea, la lectura era una experiencia pública, no era una experiencia personal en todos los casos, sino que era una experiencia pública que se hacía en las distintas Kehilot, y entonces los que tenían acceso a lo que podía hacer la escritura, lo hacían gracias a los ancianos que se ponían de pie, empezaban a leer, empezaban a estudiar, después iban a sus casas y ya no tenían acceso. O sea, me estoy explicando. Quiero tener un juicio correcto en perspectiva histórica. Bueno, empecemos a estudiar. Ahora los retos, pues, es un reto a que estudiemos desde una manera más honda, más profunda. ¿Me estoy explicando? Se impone todo esto. Se impone dejar la efervescencia en la que uno muchas veces puede quedarse como el Alka-Seltzer, agua, efervescencia y ya, después todo pasó. No. Y entrar en un terreno, en un terreno más básico, es decir, más de base, más fundamental, y tener un juicio desde la historia que se ajuste más a la realidad. ¿Sí me estoy explicando? Porque ahora quiero que empecemos a ver lo que ocurrió en la historia, acercarnos realmente a lo que ocurrió en la historia y tener una idea, pues una idea más clara de lo que sería la historia. La historia como una ciencia.
y no como 3 o 4 disparates que se pare alguien a decir sin haber analizado realmente. Entonces, la historia como ciencia, ¿sí? Entonces, para poder decir, para poder hablar de historia, tenemos que hablar de lo que es una ciencia, y la ciencia tiene que ver con algo exacto. La ciencia tiene que ver con algo que es lo más aproximado a la realidad. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Entonces, tomar en cuenta esto, porque la historia, para merecer el calificativo de ciencia, tiene la obligación de ser exacta. Y entonces nosotros aquí, si nos vamos a acercar en una perspectiva histórica, quiere decir que vamos nosotros a empezar a investigar, a tener criterios que nos permitan acercarnos a la realidad, porque ciertamente el tema de la historia puede tener puntos vulnerables a la hora de estudiar nosotros el pasado. La historia intenta estudiar el pasado, a veces un pasado reciente, a veces un pasado muy distante de nosotros, un pasado remoto. En nuestro caso, dejar el papel para avanzar hacia el pergamino y hacia el papiro implica entonces el estudio de una historia remota, no simplemente una historia reciente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces eso va a ser muy importante para nosotros. Y repito, en nuestro caso la historia tiene limitaciones. Esas limitaciones son que, bueno, yo soy de hoy, del siglo XXI, y voy a estudiar textos del siglo I y anterior al siglo I. Es difícil, no es simple, no es fácil. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, hoy en día se pueden hacer afirmaciones sólidas, y esa solidez al mismo tiempo tiene cierta vulnerabilidad. ¿Cuál puede ser esa vulnerabilidad? Que se encuentren nuevos hallazgos arqueológicos y arrojen otras evidencias. Y entonces lo que se afirmaba ahora tiene que cambiar. Eso es lo que está pasando en este momento con los hallazgos de Qumran. Cuando se hicieron los hallazgos de Qumran, bueno, la teología se quedó al revés, quedó patas arriba. ¿Por qué? Porque ahora habían pruebas de documentos anteriores al siglo I, del siglo I, y de repente un poquito más adelante del siglo I. Habían pruebas. Entonces muchas de las cosas que habían dicho los teólogos se vinieron abajo, se cayeron por el suelo. ¿Gracias a qué? Bueno, a hallazgos arqueológicos, testigos arqueológicos. Bueno, en este momento se sigue investigando, se sigue estudiando. Una vez que se encuentra el documento, luego hay que familiarizarse con el documento. Es lo que digo, pues primero el hallazgo y luego el estudio filosófico y sistemático de eso que se está estudiando. O sea, de eso que se encontró hay que entenderlo. Lo tengo, ahora tengo que entenderlo, tengo que conocerlo, tengo que comprenderlo. ¿Cierto? ¿Me estoy explicando hasta aquí? Entonces la historia, para ser merecida o para alcanzar el título de ciencia, tiene por obligación que apuntar a ser exacta o lo más aproximada posible a la realidad. Entonces, tiene la obligación de reposar sobre documentos, sobre hallazgos arqueológicos, no sobre presunciones, ni sobre a mí me parece, ni sobre yo opino, porque presunción, a mí me parece o yo opino, eso es subjetivo. La opinión personal de alguien o de un grupo. Y la ciencia no puede apoyarse o no puede tener como soporte la opinión de alguien. Un yo opino, a mí me parece, yo creo. No, porque si yo pienso, eso sería algo filosófico o podría ser algo psíquico, algo más propio de un psicólogo. Pero lo objetivo, ¿verdad? Lo que se puede ver, oír, tocar, palpar,
Lo que se puede probar, ya eso es otra cosa. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Entonces, esa exactitud se construye a partir de que, bueno, lo que he citado, hallazgos arqueológicos, sobre todo fuentes, documentos. Me estoy refiriendo a documentos escritos porque estamos hablando de la escritura. Estamos hablando de pasar del papel, ¿a dónde? Al papiro. Entonces, es sobre documentos, sobre el estudio de esos documentos, confrontar esos documentos con otros documentos que sean paralelos a la época. Me estoy explicando, lo que nos va a dar algo, criterios de control. Estos criterios de control serían criterios de controles culturales, cronológicos, geográficos, distintos mecanismos o círculos de control. Por ejemplo, ¿cómo estudio los evangelios? Si los quiero apreciar debidamente, los estudio con otros evangelios, otros documentos que son evangelios, que son del mismo género. Entonces, si estoy estudiando el género evangelio, eso quiere decir que puedo estudiar a Marcos, a Mateo, a Lucas, a Juan, pero también puedo estudiar el evangelio de Tomás, el evangelio de la infancia de Tomás, de los ebionitas, de los nazarenos, de Pedro, de Miriam. ¿Me estoy explicando? Es válida la vía, ¿por qué? Porque es el mismo género literario. Ok, estoy estudiando el mismo género literario y están hablando del mismo personaje, pero ahora ¿a qué debo yo someter a prueba el asunto? A si tiene un mecanismo de control cronológico. ¿Cómo entendemos el mecanismo de control cronológico? Si se escribió en la misma época, dentro de la misma banda generacional. Ok. Entonces ahora tengo un texto que tengo que ponerle cuidado, Gelmi. ¿Por qué? Porque escribió en la misma época que escribió Marcos, y que escribió Lucas, y que escribió Juan, y dentro del mismo género y el mismo personaje. Entonces, ¿qué criterios tengo ahí yo? El género literario, ¿verdad? El contenido es el mismo y además es la misma época. Otra cosa que tengo que tomar en cuenta es el control geográfico, pero uno se escribió probablemente, por decir, en Éfeso, otro surgió en la zona de Siria, otro surgió en otra zona. Es esta manera de ver realmente las cosas la que nos va a llevar a nosotros a tener un juicio crítico. Esta criticidad nosotros no podemos sacrificarla como si fuese cualquier cosa. Al contrario, tenemos la obligación de apreciarla, hacerla parte de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Que esto no se salga de nuestras manos. ¿Saben que es peligroso? Afirmar algo sin haberlo analizado, afirmar algo sin comprenderlo, afirmar algo. Y si nosotros nos vamos a caracterizar como un grupo de investigación, como Yeshiva, si nos vamos a caracterizar como un grupo de estudio, entonces tenemos que enjuiciar debidamente todo esto. ¿Me estoy explicando? No, pero siempre llega el tabú. No, hermano, porque esos son apócrifos, porque esos son escritos herejes. Sí, está bien, todo lo que tú quieras. Pero cuando hacemos el análisis histórico, los leyeron en el siglo primero, los tuvieron en el siglo primero, en el siglo segundo también, y el canon neotestamentario es una realidad del siglo IV. Entonces, tenemos nosotros la obligación de evaluar todo eso. ¿Se entiende la idea? Ok. Yo los puedo declarar como una información negativa. Sí, hoy lo podemos hacer nosotros. Aproximadamente 2000 años después,
tenemos juicios para poder ver cuál es el resultado de esto. Porque óigame, escúcheme con atención. ¿Por qué nosotros tomamos agua? Porque sabemos el beneficio del agua. ¿Y por qué nos comemos una fruta? Porque conocemos el beneficio de esa fruta. ¿Ve? ¿Y por qué no consumimos ciertos alimentos? Porque sabemos lo prejuiciosos que son. ¿Cómo lo sabemos? Un día alguien los consumió y vio los efectos negativos que tiene. Hoy en día nosotros podemos ver el consumo negativo que haya podido tener literatura, ese tipo de literatura, y haya envenenado la fe de la gente, decir, no, mira, esto es nocivo, pero vamos a ver cómo se llega a esa conclusión. Vamos a ver, porque es que cuando yo estoy leyendo los textos, ese texto tiene que tener un impacto en mí, tiene que tener un efecto transformador, edificador, aviva a la persona. ¿Se entiende la idea? Entonces, todo esto, amados, nosotros tenemos que hacerle un juicio debido, ¿ok? Confrontar con mecanismos de control severos, rigurosos, estrictos, porque es que a veces nosotros queremos ser severos con la gente, queremos ser severos con otros, pero no tenemos severidad a la hora de analizar, de estudiar, de indagar, de profundizar. No, en eso, cuando alguien se atreve a eso, le dicen, es que la mucha letra mata, hermano. ¿Qué mata la letra? La ignorancia, la estupidez, eso lo mata la mucha letra, eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. La letra inspirada de la que estamos hablando aquí mata la estupidez, mata el fanatismo, porque la verdad es subversiva, la verdad subvierte el orden, un orden falso, mentiroso, que engaña. Eso hace la verdad. Siempre la verdad pues va a hacer eso. Entonces tenemos que analizar esto en estas dos vertientes, mediante mecanismos de confrontación, de análisis, de comparación, con controles severos, orientados ¿a qué? Orientados a alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? Conocer la verdad. Ese es el fin. Quiero conocer la verdad. El Eterno me hizo para conocer la verdad. ¿Ok? Y esto no puede hacerse fuera de datos que no puedan comprobarse, que no puedan demostrarse. La Escritura habla incluso de la prueba en Romanos, por citar un texto simplemente a manera de ejemplo. En el capítulo 12, en el verso 2, dice, para que comprobéis, y habla de comprobar, no simplemente por lo que te han dicho, sino para que compruebes que la voluntad de Elohim es buena, agradable, perfecta. ¿Cómo? Bueno, cuando tú no te adaptes al sistema, ¿verdad? Cuando te renueves, ¿verdad? Cuando te presentes como sacrificio vivo, agradable, ¿verdad? Entonces terminas probando, comprobando. Una cosa es que a ti te estén dando un estudio de lo que es la miel, y otra cosa es que te den una cucharada de la miel, ¿sí? Más allá de que te la muestren, ¿verdad? Mira, hermano, aquí yo tengo miel, o aquí tengo agua, y el agua es transparente, y H2O, su sabor, y para que ella, y usted esté ahí sediento, muerto de sed. Oye, cuando te dan el agua, ya tú sabes lo que es el agua. ¿Entiendes? Entonces, de esto más o menos está hablando aquí el apóstol. Pues. Tenemos que comprobar. Entonces, tenemos que tener estos mecanismos severos de control, repito, en el plano cronológico, en el plano literario, desde este punto de vista. Entonces, ya ahí entraríamos a ese otro lado, a ese otro ángulo, que es el mecanismo ya de lo que es estudiar la filosofía, el concepto, la idea, y estudiar pues el tema de sistematizar filosóficamente el tema de la verdad, sobre datos que puedan probarse. Miren, a menudo la historia se ha devaluado
y se ha devaluado ¿a qué? A leyenda. Y hay que tener cuidado, la historia es una cosa, la leyenda es otra. Aquí, miren, este tema es muy importante. Bueno, en lo personal a mí este tipo de temas me apasionan mucho, ¿ok? Porque la leyenda no es otra cosa que una deformación de la historia y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con no deformar, desdibujar la historia. La leyenda entonces es el intento de caricaturizar la historia, volverla una categoría, una caricatura, ¿sí? Sacarla pues del plano de la realidad. Obviamente alguien puede terminar amando la leyenda y está contando está contando supuestamente una historia, pero no está contando una historia, él está contando una leyenda de amor, un romántico, un apasionado, y entonces está presentando con mucha pasión, como si fuese verdad, algo que no es otra cosa que leyenda. Y está deformando la realidad, está deformando la historia, y hay que tener mucho cuidado con eso, no porque algo suene muy bonito, muy lindo, muy hermoso, muy apasionado, muy romántico, no porque algo toque la fibra emotiva de alguien, eso no supone ni por un momento que exista un ápice de verdad. Simplemente esa persona tiene habilidad en el discurso y puede llegar al corazón de una persona, pero eso no tiene nada que ver. El reto es llegar a la mente de una persona en primer lugar, ¿sí? Que haya verdad, y eso no lo vamos a hacer con leyendas. Tenemos que llegar pues al tema de lo que es la historia en primer lugar. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. ¿Sí o no? Llegar ahí, pues dejar la leyenda a un lado. Y a veces sin darnos cuenta nosotros también hemos narrado leyendas. Y hemos defendido leyendas. Oiga, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con eso, porque repito, es deformar la historia ampliada por un amor maravilloso, un amor, bueno, pues, exuberante, y alimentando a veces sin provecho las ilusiones de las personas, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas sinceramente engañadas. Y con esa misma sinceridad defienden el engaño. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Así pues debemos decir algo, y quiero dejar hoy algo claro. Quiero sentar un precedente el día de hoy. La historia es para adultos, no es para niños. Para los niños la leyenda, para los adultos la historia. El niño no tiene la capacidad de discernir entre lo que existe y no existe. El niño puede creer en Superman, montarse una capa, después ver la película y tirarse desde un edificio. Un adulto jamás haría eso. Entonces la historia para los adultos, la leyenda para los niños. Pregunto, ¿me estoy dirigiendo a niños o adultos? Necesito personas adultas aquí en este lugar. Porque como no hayan adultos aquí, si hay niños, mire, no les va a gustar. Usted va a ver que el niño no le gustan los temas para adultos. Y entonces hay que orientar con una pedagogía de adulto, aburre al niño. Y pedagogía de niño, aburre al adulto. Entonces por esa razón usted ve que nosotros, las clases, entonces no están los niños no lo soportan, y se mueven, y corren, y brincan, y la bulla. ¿Por qué? Porque no es para ellos. ¿Me estoy explicando? Y así a veces yo veo aquí, bueno, no quiero hacer una lectura semiótica aquí, ¿verdad? Entonces uno ve, amén, entonces uno ve, ok, a niños o adultos.
Entonces, la historia es para los adultos, la leyenda para aquellos que todavía no lo son. Mire, en las tradiciones hebreas, este secreto lo conocen desde hace tiempo. Los rabinos lo conocen desde hace siglos. Ya en los tiempos de nuestro Mashiach, ya esto tenía años en uso. Y entonces usted ve que está la alajá y está la agadá. ¿Qué es la alajá? La alajá es el aspecto legal. La alajá no se discute, se acepta y punto. No entendí, es que usted no tiene por qué entenderla. Es mandamiento y punto. Usted no entiende la ley de la gravedad y sin embargo eso no supone que no exista. Obvio, si puedes entenderla mejor. Pero el tema de la agadá es algo distinto a la alajá. La alajá tiene que ver con el aspecto legal, el aspecto jurídico, la jurisprudencia que tiene la Torá. Lo manda y punto. Dígame los juquín, oye, eso no entra en la razón, eso está por encima de la razón. Sin embargo, es mandamiento. Hay otras cosas que sí entran en nuestra experiencia, en nuestra capacidad de comprender, aleluya, pero lo que se escapa de nuestra razón, con que conozcamos la fuente basta. Si la fuente es Yahweh, basta para yo decir, eso tiene que guardarse. ¿Por qué? Porque la fuente, si yo conozco la fuente, por ejemplo, si la fuente es Hasatán, ¿cómo puedo yo confiar en algo que diga él? Nada. Aunque me haga sentido en la cabeza, siempre te va a estar mintiendo. ¿Se entiende la idea? Pero si la fuente es Yahweh, aunque aparentemente eso no tenga sentido para ti, la fuente es buena. ¿Sí o no? Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta. Entonces, esa es la característica de la alajá. En cambio, la agadá es el cuentito. Los midrashim, los midrash están escritos a partir de agadá. Es el cuentito, es la narrativa. Al niño hay que hablarle así. Y entonces, mire usted cuántos midrashim. Por eso es importante conocer los géneros. ¿Es un midrash? Ok, en un midrash puede pasar cualquier cosa. Pero la alajá es muy sobria. En cambio, la agadá de Pesaj. Y entonces usted ve la narrativa. La Torá tiene agadá, la Torá tiene alajá. En los profetas, Shaul Shalíah empleaban de maneras diversas, tanto la agadá como la alajá. El Mashiach, frente a un fariseo, usted ve allí, por ejemplo, en Lucas 10:25, maestro, y él no le dice bueno. Y el que está hablando allí, ¿quién es? Está hablando un escriba. No le dice bueno. En cambio, un joven le dice maestro bueno, le dice rabí bueno, pero el escriba no le pone la palabra bueno y pide un debate, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Y Yahshua acepta el debate y entonces lo lleva a la Torá. Ok, que está escrito en la Torá. ¿Qué tenemos que visualizar en el proceso? Tenemos que visualizar probablemente un escenario adecuado para un debate, una yeshiva, una sinagoga, un centro de estudios. Está el intérprete de la Torá dando una enseñanza, están sus discípulos allí y está el Mashiach. Y entonces se da un debate, algo frecuente, algo que nosotros hacemos poco, pero ellos lo hacían permanentemente.
Entonces surge la pregunta, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, y rápidamente el punto de referencia es la Escritura, rápidamente el punto de referencia es la Torá, rápidamente son las cláusulas que enseña la Torá. Y entonces cuando usted ve el primer punto allí, tiene que ver con el primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? No hay Trinidad. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento. ¿Ve? Porque ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Yahweh Eloheinu, uno es. ¿Tú quieres tener vida eterna? Deja de creer en la Trinidad. Eso no te lleva a la vida eterna. ¿Se entiende la idea? O sea, estudiemos el texto, el documento, y luego veamos el aspecto sistemático y filosófico que nos está enseñando el texto. Estudiemos personajes históricos de carne y hueso, separados de nosotros en el tiempo. Vemos qué tipo de doctrina eran las que habían, qué tipo de discusión eran las que habían. Todos son personajes inspirados, todos son personajes que tienen mucho que ver con el orden de nuestra fe. Dígame usted el Mashiach, dígame usted los profetas, dígame usted todos los autores de la Escritura, y todos ellos como fundamento de verdad para el tema de la vida eterna. Yahweh existe, Yahweh es uno, no es trino. Pero entonces yo me encuentro hoy en día con otros grupos que también la realidad es tener acceso a la vida eterna, pero lo quieren hacer empezando con que es Dios y es trino. No, o sea, no sé si me estoy explicando, pues. No sé. Exacto. ¿Entiende? Entonces, nosotros nos damos cuenta de este aspecto, pues, que tenemos nosotros que tomarlo en cuenta, pues. Tenemos que tomarlo en cuenta para poderle hacer juicio a este asunto. ¿Qué opinan ustedes del tema y la importancia que es tener este tema para nosotros? Quiero opiniones, por favor. Es bueno, pastor, ¿no? De verdad aprender a reconocer todos los géneros que trae la Torá o la Tanakh, pues. Porque yo he visto muchos debates que agarran un pedacito de una palabra aquí, otro pedacito aquí, cuando vienen a ver tienen cualquier cantidad, tienen ya como decir una doctrina entre ellos mismos. Es bueno ir aprendiendo todo esto, porque yo no entendía muy bien sobre la halajá y la agadá. Ajá. Yo la leí y todo, pero no entendía muy bien eso, no, de verdad no me he metido mucho en cuanto a eso, pero ahora que te está diciendo que la Biblia tiene mucha halajá y tiene mucha agadá. Amén. Por lo menos aquí en este verso que dio en Lucas 10, esto es una agadá, ¿no? Lo está llevando. El Mashiach luego pasa al terreno de la agadá, pero la discusión empieza en la halajá. La discusión se abre a partir de una halajá, ¿sí? Porque se está planteando cuál es el primer mandamiento en este caso, o sea, cómo se obtiene la vida eterna. Cómo el intérprete de la Torá se está haciendo el loco porque está quedando en ridículo, porque el Mashiach viene y él piensa que le está preguntando algo muy difícil, y el Mashiach viene y se lo despacha en 2 minutos. Entonces, oye, ¿cómo puede ser posible que este hombre en 2 minutos me va a resolver un problema que yo tengo aquí años enseñándolo, y él en 2 minutos viene y resuelve el problema, y yo no me puedo quedar así aquí en ridículo? Entonces, para no quedarse en ridículo, viene y le dice: no, pero espérate, pero todavía no te vayas. ¿Quién es mi prójimo? No, este hombre definitivamente quiere problemas. Ya alrededor de quién era el prójimo había una larga discusión, una discusión larguísima de siglos. Entonces viene el Mashiach y saca saca a la gente de la discusión y lo lleva a un plano más profundo, y después de que plantea
dentro de la Agadá, y allí sí es Agadá cuando plantea el Mashal, la parábola. Entonces le dice, ¿cuál de estos dos te parece que fue el prójimo? ¿Ves? Y entonces él, más ridiculizado todavía, tiene que decir el que usó de misericordia con él. O sea, no era quién es mi prójimo, sino de quién te haces tu prójimo. No es quién es mi prójimo, no es señálame al prójimo, sino que eres tú quien con tu iniciativa amorosa te tienes que hacer prójimo del que está pasando por una mala situación. Y bueno, fue lapidario con lo que le contestó. Entonces nosotros vemos aquí cómo el tema se podía dar desde la alajá o desde la agadá y la importancia de esto. Entonces repito, la historia para los adultos, ¿verdad? Pero la leyenda, el cuentito para los que todavía no son adultos, ¿verdad? Entonces hay que buscar mucho. Ustedes se dan cuenta que cuando uno está dando un tema nuevo, necesita rápido puntos de comparación. Y esa comparación produce en nuestra mente ahora sí entiendo. Ahora sí, porque estamos empezando a ser adultos en esas áreas, en esos temas. ¿Me estoy explicando? Muy bien, entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros. Restablecer la verdad desde la historia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Destruyendo la leyenda. En los púlpitos hay mucha leyenda que hay que destruir. Mucho cuentito que hay que destruir. Para poder restablecer la verdad, necesitamos usar la historia como una herramienta para destruir la leyenda. Y mire usted lo nocivos, lo tóxicos que podemos volvernos nosotros para personas, para grupos así. Nos volvemos altamente tóxicos. Esta semana, ahora estaba hablando con el pastor Juan de allá de Mariche. Me dice, pastor, en el hospital no, en el ministerio, porque están registrando. Entonces, allá en el ministerio, se encontró con un hombre que, ese hombre no miraba hacia el piso, ese hombre era así, todo inflado, bueno, no sé cuántos doctorados en teología tenía, venía a registrar 24 iglesias aproximadamente. Y entonces cuando le preguntaron quién era él, sacó, mejor dicho, todos los títulos. Y a él le llamó la atención que el pastor Juan estuviese registrando bajo el título Immanuel. No, él tenía que enseñarlo y corregirlo. Le dijo, mira, porque tú dices Immanuel, eso está mal escrito, eso tiene que ser Emmanuel. Ay, mire usted, tocó nada más y nada menos que el tema hebreo. Bueno, gracias a Yahweh, el hermano Juan está ahora en mejores condiciones. Y la pasada que le dio, pero una pasada, pero al derecho y al revés, que el teólogo no encontraba después donde meter la cabeza. Porque por donde se metía llevaba palo, llevaba tabla, pero de la buena. Entonces, se dan cuenta ustedes por qué grupos o personas que estudian, que toman en cuenta la historia, se pueden volver como tóxicos para personas, teólogos o grupos religiosos. ¿Por qué razón? Porque estamos para destruir leyendas, destruir mitos. Y yo quiero que estemos muy claros nosotros a estas alturas del partido. Nosotros no podemos confabularnos con un sistema mentiroso. Hay gente que quiere disimular la mentira. Si esto es veneno, en caso de que esto fuera veneno, que yo le diga a alguien, ay no hermano, pero tómese el venenito, pero usted sabe, tómeselo con cuidado, porque después de todo no le puede hacer daño. Si se lo toma, ¿le hace daño o no le hace daño? Le va a hacer daño. Bueno, no se lo tome hoy, pues tómeselo dentro de 3 meses, que usted esté más seguro. Dentro de 3 meses le va a seguir haciendo daño, ¿sí o no?
O sea, la mentira es mentira y punto. Falso positivo. El engaño es engaño y punto. Eso no hay que disimularlo. Porque esa es la realidad del veneno, ser veneno. Entonces nosotros tenemos que destruir esa mentira. Tenemos que destruir ese engaño. Tenemos que destruir ese mito. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo adultos, apreciando debidamente la historia, para entonces nosotros poder desbaratar realmente esto. Esta es nuestra primera tarea, restablecer la verdad, y esto no lo vamos a hacer mientras tengamos mitos que estén compitiendo, leyendas que estén compitiendo. ¿Me estoy explicando? Entonces hay que tener cuidado porque la escritura la pueden convertir en leyendas. Y no es que ella en sí misma sea leyenda, sino que el predicador, al empezar a narrar, al empezar a expresar, lo que expresa son leyendas acerca de la escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay mucha imaginación en los púlpitos, pero hay muy poca razón, hay muy poca base, hay muy poco fundamento, hay poca demostración. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A las multitudes las han orientado cada día más hacia el tema de la imaginación y embellecen el discurso con temas inventados. Son aduladores de Satanás, porque terminan adulando al padre de mentira, al que está realmente interesado en esto. ¿Sabe qué hacían los reyes en la antigüedad? Contrataban profetas para que profetizaran el éxito y el largo tiempo que ellos iban a tener en el poder. Y el que no se ajustaba a eso, pues la cisterna, pan y agua, exiliado, perseguido, aserrado, destruido. Esa era la metodología. Israel tiene muchos profetas que mató en su haber. Y eran especialistas con las piedras. Mejor dicho, pues como que agarraron la tradición de David y Goliat. Eran especialistas matando, lapidando gente. Usted no ve lo que iban a hacer. Ya traían las piedras y aquella mujer ya estaba lista, la tenían, bueno, pues por lo que tú digas, ella vive o muere. Entonces eran tantas las piedras, amados, que eran suficientes para matar al profeta y luego para hacerle un panteón al profeta con el resto de piedras que sobraban. Entonces por eso el Mashiach le dijo: ustedes que han matado a los profetas, o sea, los padres de ustedes son iguales, son exactamente iguales. Entonces los reyes contrataban aduladores, bufones, para que estuvieran al servicio de la corte del rey. ¿De qué dependía la comodidad de ellos? Bueno, de que ellos hablaran siempre en favor del rey. No se te ocurra hablar algo en contra del rey, porque como tú hables algo en contra del rey, bueno, tienes problema y un problema terrible. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. A Miquel le dijeron que por dónde se nos escapó a nosotros el espíritu de Yahweh para irse donde está. Exactamente. Entonces, por esa razón, vamos a ir haciendo pues un estudio lo más detallado posible que nos permita a nosotros ir tomando conciencia a lo mejor de frases que hemos usado en otro momento, y ahora es el tiempo de empezar a bajarlas pues a nuestra realidad. Entonces, dígame, amado. Mire cómo va diciendo lo que usted va explicando. Ajá, dígame. El mismo 8:8 del que mandó de Jeremías. Amén. Como dice, como decís, nosotros somos sabios y somos los depositarios de la ley de Yahweh. Ajá. Os engañáis. La pluma de los doctores de la ley verdaderamente es pluma de error. Amén. Y no ha escrito sino mentira. El 9 dice: confundidos están vuestros sabios, aterrados y presos, porque desecharon la palabra de Yahweh, y ni rastro hay en ellos de sabiduría.
Exactamente, así es. Ni rastro hay en ellos de sabiduría. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, cuando se empieza a ir analizando. ¿Qué es lo que se puede descubrir? Que han desechado la verdad de Yahweh. Y es lo que está pasando con mucha gente. La gente prefiere el papel. Prefiere el papel. Usted ve, tienen un fanatismo y una idolatría hacia el papel. Si no está en la Biblia, no lo acepto. Bueno, tú estás fundamentado en el papel. Exacto. El papel de la Reina Y el Valera. papel de Reina Valera. ¿Sí? Pastor, Entonces, conocí en el uno papel que- de dos sacerdotes católicos. Digo, Conocí uno que se ponía con su bendita, él leía la palabra, se ponía Ajá. con su libretica de papel blanco y después que leía empezaba él sin agarrar de la Biblia, nada más puro del lápiz. Ay, imagínense. Pero escribía y eso era lo que daba en el púlpito, no daba lo que le decía la palabra, sino lo que él tenía ya escrito de él. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, cuando buscas el rastro que están dejando, Yahweh no está en ese rastro. O sea, esto es lo delicado de todo esto. Entonces, por eso es tan importante ir a los documentos, conocer las fuentes, leerlas desde su época, desde sus propias circunstancias, ¿verdad? Y vamos a llegar nosotros a conclusiones más ajustadas a la realidad. Tenemos que enfrentarnos a siglos de mentira, siglos de basura, y tenemos la responsabilidad de sacarla, pero obviamente con un pensamiento crítico, ¿ok? Porque de lo contrario vamos a seguir siendo sometidos a una tortura intelectual que hoy todavía en nuestra época, en pleno siglo XXI, sigue vigente en los púlpitos y en muchos espacios. Como nosotros, estudiando desde la historia, tenemos que tener un motor que nos impulse, deseosos de conocer la verdad, nos tenemos que ver obligados entonces al estudio, a la investigación. Amén. No porque los discursos sean bonitos, tal vez nosotros tengamos que decir cosas que sean poco elegantes, que sean muy duras, que caigan muy mal, que parezcan una pedrada, que nos digan, pero ustedes ¿por qué son tan duros? ¿Por qué son tan ofensivos? Más ofensiva es la mentira. Más ofensivo es el engaño. Y no hay nada más duro que una persona se muera sin conocer la verdad. No hay nada más duro que eso. No hay nada peor que eso. Así que si no importa cómo nos puedan interpretar o lo que puedan decir, lo más importante es esto. Y que nosotros podamos tener de verdad una postura intelectual que se ajuste realmente a la verdad. Es decir, estoy hablando de una adecuación de nuestro entendimiento, adecuar nuestro entendimiento a la verdad, a la realidad. ¿Me estoy explicando? Ok, esto tiene que ver con la razón, con el entendimiento, que se tiene que adecuar a la cosa para poder llegar a la realidad. A la cosa o a el objeto, pues, o a el sujeto para poder llegar a la realidad. O sea, yo tengo que, si hay algo allí delante de mí, para yo poder comprender eso que está ahí delante de mí, tengo que estudiarlo, no simplemente que imaginarlo, sino que estudiarlo. Cuando yo empiezo a estudiar el objeto, empiezo a adecuar mi entendimiento y mi razón a lo que está delante de mí. Cuando hay armonía, entonces puedo decir que he entrado en esa verdad. ¿Me estoy explicando? Porque ahora tengo un juicio adecuado por la experiencia. Un juicio adecuado por la experiencia. ¿Adecuado a qué? A la cosa o a lo que estoy estudiando. Tengo un juicio adecuado por la experiencia y me estoy acercando a una exigencia universal. ¿Cuál es la exigencia universal? Que la realidad, la verdad, es anterior a mí, está delante de mí, está abierta a mí.
¿Me estoy explicando? Y eso es una ley universal, una ley universal. En este caso, Yahweh reveló su naturaleza, reveló su presencia, nos dejó su palabra, y es una verdad que está anterior a nosotros, está delante de nosotros, está abierta a nosotros, y nosotros tenemos que adecuar nuestra razón, nuestro entendimiento a esa realidad que nos antecede a nosotros. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por el estudio, por la investigación. O sea, el aspecto pragmático, empírico, experimental, que rompe con, digamos, con la imaginación, con el aspecto democrático, popular. ¿Sí me estoy explicando? Cuando hago esto, entonces me estoy acercando a una exigencia universal, y entonces me doy cuenta que sí puedo conocer, que sí puedo entender, que sí puedo saber, que sí mi razón puede dialogar con la revelación. ¿Me estoy explicando? Que la escritura puede hacer algo en mí, darme jokmah, darme sabiduría, darme da'at, inteligencia, conocimiento. Eso está en la escritura. Pero ¿cómo? A partir del dato anterior a mí. La verdad entonces no se imagina. La verdad se muestra, se estudia, y entonces nos hace libre. El eterno no se puede imaginar, es anterior a nosotros. Esta creación es anterior a nosotros. El texto que estudiamos es anterior a nosotros. Yo tengo que adecuar mi razón, mi entendimiento a eso. Y eso definitivamente no es para vagos. Entonces la gente llega y cree que orando y ayunando esto le va a bajar del cielo. No, ese no es el método, porque la escritura no dice que ese sea el método. Pero la gente dice, hermano, ¿cómo sabe tanto usted? Seguro por revelación. No, por investigación. Es así como ha llegado esto. No por vago, no por flojo. ¿Se entiende la idea? Y entonces voy a descubrir que hay una verdad ética, voy a descubrir que hay una verdad moral. ¿Se entiende la idea? Voy a descubrir eso, y que no tiene nada que ver con lo que yo haga, pero cuando lo hago entiendo el beneficio de eso. Pero si no lo hago, no entiendo el beneficio de eso. ¿Me explico? O sea, hay cosas que son intrínsecamente buenas e intrínsecamente malas. El agua que está aquí es buena. Eso es algo intrínseco. Independientemente de que yo lo haya experimentado o no, eso es bueno. ¿Me estoy explicando? Cuando yo me la tomo, descubro que eso es bueno. Pero la bondad que está ahí es anterior a mi experiencia. O sea, a ver, déjenme tratar de manejar esto de una manera más ecuánime. Ustedes ven la Torá, ustedes han visto la Torá. En la Torá entonces se presenta, y la vez pasada hablamos de la ontología, ¿verdad? La usia, la energía, es decir, la realidad que tienen las cosas, ¿verdad? Y en cada cosa hay una realidad, ¿verdad? Buena o mala. Entonces yo tengo que buscar, la búsqueda de la verdad está por encima del bien y el mal. Óigame lo que le estoy diciendo. La búsqueda de la verdad está por encima del bien y el mal. Por eso cuando usted va a la Torá y usted estudia el tema de lo que Yahweh le dice al hombre, y le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, ¿verdad? Menos del árbol de la ciencia, bien y mal. Fíjese que la palabra de Yahweh está por encima del concepto que el hombre tenga del bien y que éste pueda tener del mal. O sea que la verdad está por encima del bien y el mal.
porque a usted algo le puede parecer bueno o le puede parecer malo y usted puede trivializar y relativizar. Entonces hay que gente que va a decir, esa es tu verdad, pero mi verdad es otra. No hables estupideces, la verdad es una sola cosa. No puedes relativizar la verdad porque Yahweh la absolutiza. ¿Se entiende la idea? Pero entonces viene el hombre y relativiza la verdad. Cosa que hoy en día en el pensamiento idiota, equivocado, está muy presente. Pero hace 500 años hablar así de la verdad, nadie hubiese aceptado ese discurso. Le he dicho, tú lo que estás es loco. No se puede hablar así. No se puede hablar así. Y ese es el gran debate. Lo que dice Yahweh, lo que dice la serpiente. El Mashiach dijo, la serpiente siempre miente. Satanás desde el principio lo único que ha dicho es mentira. En cambio Yahweh dijo la verdad. Entonces el gran tema es que la verdad está por encima del bien y el mal. Está muy por encima de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Dónde descubres tú lo que es bueno y lo que es malo, lo que es el bien y lo que es el mal? En la verdad de Yahweh. Eso es lo que te puede hacer libre. ¿Se entiende la idea? Pero entonces, miren ustedes lo habilidoso que es hoy en día el pensamiento humano y la filosofía. Lo que es Kant, Descartes y toda una serie de filósofos modernos que lo que trajeron fue basura muchas veces al pensamiento humano. Ellos dicen que la conciencia existe en el hombre, pero que el hombre crea las leyes de su propia conciencia. O sea, que usted tiene su conciencia, yo tengo mi conciencia, usted tiene su conciencia. Entonces la verdad es relativa y lo que es bueno es relativo y lo que es malo es relativo para cada quien. En cambio, ese no es el concepto que tiene la escritura de lo que es la conciencia. La conciencia es como un espejo que recoge el reflejo. Digamos que está un espejo allí, ese sería la conciencia, y aquí está la Torá. Lo que está reflejado en ese espejo no es la realidad es lo que está aquí de este lado, la Torá. Y lo que está apareciendo en el espejo lo que está recogiendo un reflejo de la realidad. Si quito esa realidad de ahí, entonces el espejo se queda vacío. Entonces la conciencia la ha dictado Yahweh por leyes que ha puesto en el universo para que el universo se pueda sostener, ¿sí? Y hay leyes que ha puesto en el ser humano, dotado de inteligencia, de imaginación, de sabiduría. ¿Para qué? Para que él pueda descubrir la verdad. Para que él pueda descubrir la verdad. No, pero entonces ahora ellos dicen que ellos pueden construir sus propias leyes. Porque entonces nada es malo ni nada es bueno. Las cosas son buenas o malas por los actos que comete el hombre. Eso es lo que dicen ellos. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque, miren, y sometan a prueba esto que les voy a decir. Sometan a prueba esto que les voy a decir. Porque les estoy intentando decirles que las cosas son buenas o malas en sí mismas. No depende de que alguien las haga o las deje de hacer. Y ese es el concepto ético y moral. Ese es el tema de la ética y de la moral. Por ejemplo, ¿a quién le gusta que le mientan? A nadie, ¿verdad? Vamos a suponer que yo estoy hablando con alguien y le estoy mintiendo y esa persona nunca llega a saber que yo le estoy mintiendo. Yo no le estoy haciendo daño a ella, pero sí me lo estoy haciendo a mí. Oiga, o sea, ¿qué ocurre aquí? Aquí se da el fenómeno de miente, pero no importa que aquella persona a la que tú le estás mintiendo, lo importante es que ella nunca se entere.
Porque entonces así el mal estaría en que la persona no sufra la acción, no sea perjudicada por la acción. Pero no. La realidad la conoces tú. Y es que tú sabes que tú estás mintiendo. Tú estás incurriendo en un mal moral, en un mal ético. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, que usted robe a alguien, pero esa persona nunca sepa que usted la robó. Ya, ¿hay un mal o no hay un mal? Sí hay un mal, ¿entiende? No, bueno, no importa que tú hagas tal cosa, lo importante es que aquella persona no lo sepa. Pórtate mal, pero hazlo bien. Así han relativizado las cosas, ¿verdad? Pero no, la Escritura nos va a mostrar a nosotros que las cosas son intrínsecamente buenas o malas en sí mismas. Entonces tú, mientras actúas correctamente, eso es lo que tú tienes que hacer. Pues estás comprometido entonces con el bien absoluto. Tú no necesitas dejar de hacer algo para saber que es malo, ni hacer algo para saber que es bueno. Simplemente sabes que la fuente es Yahweh, y si Yahweh dice que eso es bueno, hazlo porque es bueno. Y si Yahweh dice que eso es malo, no lo hagas porque es malo. Porque en la medida que tú lo empieces a hacer, después vas a descubrir que es malo. Y al descubrirlo, entonces vas a decir, cónchale, si era malo. Tú no ves lo que pasó pues con la caída. Ahora la humanidad está caída. ¿Por qué? Porque ahora la humanidad descubrió que Yahweh tenía razón. ¿Sí me estoy explicando? No sé si más o menos me estoy explicando. Y necesito poderme explicar por qué. Porque necesitamos adecuar nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de razonar, adecuarla a la realidad. Una realidad que está fuera de nosotros, pero que nosotros somos capaces de entender. ¿Se entiende la idea? Somos capaces de entender. Amén. Entonces, espero que no se quede el tema muy, no sé ni muy dónde. Ajá, muy en el aire. Usted dijo que las cosas son buenas y malas en sí mismas, sí, en sí misma. En sí misma. Porque usted ve el veneno es malo. Y esa es su naturaleza, pues. O sea, aquí nos van a quedar muchas cosas pendientes por ver. O sea, lo que es ver las cosas en sí mismas, ver la usia de las cosas, la naturaleza de las cosas. Pues tienen energía, tienen trabajo y finalización, ¿verdad? Entonces ellas permanentemente están actuando dentro de esa realidad. Piense usted en la usia y en la energía del perro. El perro, desde que Yahweh le da la capacidad de ser y existir, ya él viene programado para ser perro. Y él va a ser el mejor perro dentro de su realidad. Porque ladra, muerde, tiene el comportamiento de un perro. Él actúa dentro de su realidad. Y cada ser actúa dentro de lo que le es propio. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cuál es la usia? ¿Cuál es el aspecto óntico del ser humano, del hombre? Porque el del perro es ser perro y va a ser perro en toda la plenitud de su existencia. En cambio, yo como hombre estoy llamado a ser hombre, pero yo puedo hacer cosas que no son propias del hombre, y entonces como que violo mi condición de usia, de ser. No actúo dentro de la potencialidad de mi ser, y cuando no actúo dentro de la potencialidad de mi ser, termino frustrado. ¿Por qué? Porque yo estoy hecho para dar más de lo que estoy dando. Una de las cosas que frustra al ser humano es no poder entender, no poder saber. ¿Por qué razón? Porque fuiste hecho para entender, fuiste hecho para saber, fuiste hecho para comprender. Y cuando no llega la comprensión,
huye la frustración. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que no estás actuando dentro de la potencia de tu ser. Ya voy. Cuando logres actuar dentro de la potencia de tu ser, tú vas a ver cómo te elevas y cómo te sientes otra persona, cómo te sientes renovado en tu ser, cómo sientes que realmente estás dando lo que tú tienes que dar. Pero cuando no actúas dentro de la potencia de tu ser, entonces viene la frustración. Automáticamente va a llegar la frustración, porque todas las cosas actúan dentro de la potencialidad de su ser, pero nosotros no. Nosotros no podemos actuar dentro de la potencialidad de nuestro ser. Tenemos el reto, y Yahweh nos dice, eres esto. Pero ¿cuánto nos cuesta poder actuar allá? Bueno, entonces yo tengo que descubrir áreas de mi vida que no estoy desarrollando. Tengo obstáculos, taras en mi pasado, en mi mente, raíces de amargura, etcétera, situaciones que yo tengo que enfrentar porque no estoy actuando dentro de la potencialidad de mi ser. ¿Por qué sacaba más provecho un profeta? ¿Por qué sacaba más provecho gente de otro lado? Porque le dedicaban más tiempo a esto. Le dedicaban más tiempo a esto y entonces tenían un ser más libre, una experiencia más directa con la divinidad. No sé si me estoy explicando. Entonces es muy importante. Este tema después lo vamos a desarrollar bien. Yo les dije la vez pasada, en la clase pasada, que les mostraba lo del tema de la UCIA, la energía, y les mostraba todo eso porque les dije, esto va a ser clave para nosotros para poderlo ver después. Y es allí donde se puede descubrir la imagen y semejanza de Yahweh que lleva el ser humano por dentro, porque Yahweh no tiene limitaciones en su ser para poder gobernar. Él actúa dentro de la potencia de su ser y él quiere que el ser humano actúe dentro de la potencia de su ser para que él pueda gobernar. Si no lo hace, no puede gobernar. Dígame, hermano. Muy buenas las explicaciones. Y escrito está donde, como que el proverbio, no sé la cita, que dice el camino del hombre se cree que son caminos de bien, pero es el mismo en estas razones que usted está dando, no nos damos cuenta. El fin de ese camino sin la Torá fue camino de mal y de muerte. Amén. En el camino de la Torá, en el camino de Yahweh, cuando te habló hace rato de la Torá, que estaba conversando ahí sobre la Torá, me dio la palabra Torá, me dio esta visión y me puso a escribirla. Y resulta que usted iba después aclarándome esto que yo estaba escribiendo. Aleluya, porque estamos conectados en el asunto. La Torá puede dar como sabiduría, libertad, salud, amén, sanidad, conocimiento, vida y un buen vivir. Amén. Amén. Y usted iba ahí compaginándome esto que yo iba a escribir. Yo cuando la terminé de escribir, entró usted compartiendo tan todo lo que se llama la sabiduría de la Torá y Yahweh. Amén, amado. Muy bien. Excelente reflexión porque apuntamos más o menos en esa dirección y hacia allá tenemos que avanzar. Yo les digo, vamos a tener que adecuarnos a esta manera porque por aquí vamos a encontrar cosas muy importantes. Muy bien, ahora que hemos dejado claro entonces que la historia es para los adultos, no para los niños, ahora que hemos dejado claro que nuestro objetivo, nuestra tarea es destruir leyendas, ¿sí? Para que la verdad se pueda ver, entonces empecemos por el tema de la escritura. Recuerden lo que veíamos en Jeremías 8:8, porque dicen somos jajamín, porque dicen somos sabios, tenemos la Torah de Yahweh. Si la ha falsificado, dice como Yahweh no consiente con el tema de la falsificación, si la ha falsificado la pluma de los escribas. Y aquí hay que pensar, esto es profético, ¿qué es esto? Porque esto es una de las cosas que más ha lesionado
que más ha lesionado a la sociedad de fe, que debe ser de fe y termina siendo creyente desde este punto de vista. Para eso quiero entonces que estudiemos lo que es el tema de la escritura. Vamos a empezar por los términos y ya luego dentro de poco buscaremos hacer una pausa. Fijémonos nosotros, por ejemplo, el término mikra, ¿verdad? Vamos a ver los términos antiguos, los términos válidos. Mikra, ¿qué es mikra? Mikra tiene que ver con leer, tiene que ver con lectura, mikra. Tenemos otro término, kitbe hakodesh. Kitbe hakodesh. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la escritura sagrada. Tiene que ver con la escritura sagrada. Entonces, miremos la asociación que hay entre leer, mikra, y hakodesh. ¿Qué es lo que hay que leer? La escritura sagrada, ¿cierto? Luego tenemos otro término, y el término es Sefer HaSefarim. Esto sería el libro de los libros, Sefer HaSefarim. Sería el libro de los libros. Y tenemos Torah Sheviktah. Torah Sheviktah. Esto sería la Torah escrita. ¿Ok? Para separarla de la oral. Aunque nosotros ya hemos visto aquí que dentro de la Torah escrita hay una oral también. Pero dentro de la escrita, no dentro del Talmud. Esta parte que dijo ahorita para la Torah escrita es Torah Sheviktah. Sheviktah. Tiene una así, vamos a ver si la podemos escribir aquí. A ver. Sheviktah. Ajá, ahí lo tiene. Ok. Entonces, bueno, tenía un golpe. Bueno, no importa. No altera la lectura. Estos son los términos, ¿verdad? Y hasta aquí no nos hemos encontrado con la palabra Biblia, porque no estamos en el griego. Hasta aquí estamos en el hebreo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok. Entonces, nosotros necesitamos hacer una reflexión histórica, sistemática y filosófica con respecto al tema de lo que es la escritura o la Sagrada Escritura. Entonces, la palabra teología es una palabra que nosotros manejamos con mucha frecuencia. Digamos que es un término con el que no solamente es suficiente estar familiarizado, sino que además hay que tratar de, por lo menos de ubicarlo con ideas correctas, pues. Estamos hablando de intentar hacer una reflexión. Cuando hablamos de teología, entonces sería para nosotros hacer una reflexión de lo que es la Sagrada Escritura desde nuestra experiencia. Sería hacer una reflexión de lo que es la Sagrada Escritura desde nuestra experiencia, orientada hacia el fin más elevado,
hacer una reflexión de lo que son las escrituras desde nuestra experiencia orientada hacia los fines más elevados o hacia el fin más elevado. Eso sería desde el punto de vista de lo que quiero que analicemos, lo que es teología. O sea que vamos a meditar, a estudiar, más que meditar, no vamos a poner sino a estudiar lo que serían la Sagrada Escritura desde nuestra experiencia, óigame, desde nuestra experiencia, y luego le voy a mostrar el reto que tenemos nosotros aquí, ¿ok? Desde nuestra experiencia, ver lo que es la Escritura y orientado hacia los fines o hacia un fin más elevado. Esto supone ya de entrada que la Escritura para nosotros hoy consta de dos partes. Que la Escritura para nosotros hoy consta de dos partes, conocidas como el Tanaj y los escritos de los primeros discípulos. Yo tengo que hacer entonces una reflexión profunda de lo que representan para mí realmente esos textos, orientados hacia el fin más elevado. Me estoy explicando ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora están visualizando los textos, el Tanaj y los escritos de los primeros discípulos. Para nosotros hoy, esa es la Escritura. Para nosotros hoy. Pero veremos que en otros tiempos, esa no era la Escritura. Por eso tenemos que reflexionar. ¿Se capta la idea? Amén. Me están diciendo que sí. ¿Ok? Perdón. Entonces, el reto para nosotros es saber qué significa exactamente para mí hoy la Escritura. No confundirla entonces con el papel, sino saber que yo estoy pensando en el pergamino, estoy pensando en el papiro. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué significa exactamente para mí la literatura mesiánica? Porque esta es literatura mesiánica. ¿Se capta la idea? ¿Qué significa realmente para mí la literatura mesiánica? ¿Y por qué dentro de mi experiencia está en dos partes diferenciadas? El Tanaj y los escritos de los primeros discípulos. El reto es hacerle justicia a cada una de estas partes, entender la relación que hay entre ellas. Aleluya. A ver si me llega el agua. Entender la relación que hay entre cada una de sus partes, y esto entonces me lleva a mí a una consideración de temas sumamente complejos de carácter histórico, teológico. ¿Sí me estoy explicando? Y esto nos lleva a estudiar en profundidad el tema de hoy. Ver, tengo que hacerle justicia a estas dos partes que yo conozco como Sagrada Escritura dentro de mi experiencia. ¿Cuál es mi objetivo en todo esto? Tengo como meta descubrir cuál es el fin más elevado que hay allí. ¿Cuál es el fin, la meta más elevada que hay allí? Y no puedo hacerle justicia a cada una de sus partes sin hacerle frente a una complejidad de orden histórico y teológico que se hallan implícitos en nuestro tema. ¿Ok? Entonces, tenemos un núcleo central que supone problemas históricos, problemas teológicos, que vamos a hacer una pausa, y luego de la pausa entonces estaremos
analizando esto con más detalle. ¿Les parece? Si hacemos la pausa. Amén. Pausa y ya regresamos entonces. Así. Déjenme terminar aquí yo.